Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. En esta mañana nuestro único propósito que hemos venido es adorar a Dios. Ese es tu único propósito que has venido en esta mañana, adorar a Dios. Para nosotros los cristianos, hoy es un día muy especial porque es el día que Jesús resucitó. Y nosotros los cristianos, los que estamos en Cristo, reconocemos que este día es muy especial para nosotros y para todo aquel que cree. Y gracias le damos a Dios que Él nos ha reunido, estar aquí en esta mañana juntamente con ustedes. Le doy gracias a Dios también que Él me ha dado el privilegio y la salud para estar aquí con ustedes, para compartir la palabra de Dios. Y también por el hermano Gregorio. Sabemos que él se encuentra en otro país y nuestras oraciones por nuestros hermanos. Él es el que me ha dado la invitación para predicar en esta mañana. La oración y la alabanza en la vida cristiana, ese es el tema que vamos a desarrollar en esta mañana. Pero antes de todo vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo, Él es el que nos dirija por medio de su palabra. Señor, hemos alabado y glorificado tu Santo Espíritu. Tú habitas en la alabanza de tu pueblo, Padre Celestial, y te pedimos en esta mañana, Padre, que tú eres quien prepare nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros labios. Quita toda palabra carnales de mis labios, Señor, que tú eres el que unge mis labios con el carbón de tu Santo Espíritu. Te adoramos, Padre, te adoramos, Hijo, Espíritu Santo, y bendiga, Señor, tu pueblo, tu amada iglesia. La pedimos todo bajo la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Salmos capítulo 103, versículo 1 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. El salmista dice, le anima su alma que le alaba a Dios y todo su ser que le bendiga a su santo bendito nombre. Tenemos muchos pasajes, muchos ejemplos en la Biblia que cuando ellos experimentaron el poder de la alabanza, el poder de la adoración, en los momentos de tribulaciones que ellos estaban pasando. Y en esta mañana vamos a dirigirnos acerca de la vida de Pablo y Silas cuando ellos estaban encarcelados. Y quiero llevarles en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 y vamos a estar leyendo en el versículo 25 al versículo 34. Cuando todos lo tengan, digan amén para leer juntamente con ustedes. La palabra de Dios, vamos a leerlo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí vemos en el versículo 25, dice que Pablo era a medianoche cuando ellos empezaron a orar y a cantar.
Y aquí vemos el ejemplo de ellos, amados hermanos. Encontramos muchos pasajes en la Biblia que Dios, el único que puede recibir de ti es la alabanza, es las acciones de gracias. Cuando nosotros esgrimamos las escrituras, entonces que cuando el pueblo de Israel, ellos preguntaban a Dios, ahora, ¿qué vamos a darte? ¿Más sacrificio? ¿Más todo lo que tú nos has mandado? Y Dios le dijo, no quiero eso. ¿Qué es lo que quiere Dios de la iglesia en este siglo XXI? Nuestra alabanza. La adoración, amados hermanos, está conectado con la oración, está conectada con la alabanza. Como vemos, estos hermanos que cuando ellos estaban pasando tribulaciones por a causa del evangelio y del nombre de nuestro Señor Jesús. Pero si hacemos la pregunta en esta mañana, ¿qué es la adoración? ¿Qué es la adoración para nosotros? Primero, nos hace significar la adoración. La adoración surge de nuestro espíritu y afecta nuestro ser. Dice la palabra de Dios que nosotros cantamos en nuestros corazones. Nosotros le brindamos la honra a Dios por medio de frutos y sacrificios de alabanzas, porque de Dios pertenecen todas las cosas. Ahora, cuando nosotros cantamos a Dios, bendecimos a Dios por medio de las alabanzas, saben que muchas las veces es lo que necesitamos en nuestra vida, de adorar a Dios. En esta mañana nos hemos reunido para bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios, la parte espiritual. Hay muchas áreas en nuestra vida, pero tú, ¿cómo estás en tu vida espiritualmente? ¿Tú cómo es tu relación con Dios? Porque el siguiente paso que vemos, la adoración también es un estilo de vida. Tú estás aquí en esta mañana porque nos hemos adaptado a un estilo de vida. Si recordamos nuestra vida del pasado, donde tú pasabas el fin de semana, ¿cómo era tu relación con Dios? Definitivamente no teníamos ninguna conexión con Dios. Pero tú estás aquí en esta mañana cuando predicamos el evangelio, la palabra de Dios, porque es un estilo de vida que Cristo nos enseña. El mundo es un estilo de vida que enseña. Ahora, nosotros le adoramos así, quizás hay alguien que no entiende, porque es un estilo de vida. Ahora, vemos el siguiente paso. La adoración a Dios es la existencia del cristiano. En Isaías capítulo 43, versículo 7, dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. La pregunta es si nosotros entendemos la voluntad de Dios. Dios nos creó. Dios hizo al primer hombre para adorar a Dios. Dios formó un pueblo para adorar a Dios. Ahora, Dios compró la iglesia con su sangre preciosa para adorar a Dios. ¿Entendemos nosotros la voluntad de Dios? Si no entiendo la voluntad de Dios, hoy es primer día de la semana, hoy es domingo, nos da igual si es lunes, si es miércoles, si es sábado, cambia un año, nos da exactamente igual. Pero cuando entendemos la voluntad de Dios, este es el día de adorar a Dios. Amén, hermanos. Cuando entendemos la voluntad de Dios. Cuando nosotros no entendemos la voluntad de Dios, nuestro corazón está lejos, amados hermanos. ¿Alguno de ustedes ha experimentado? Yo la primera vez, amados hermanos, después de años que he estado en este país, y la primera vez que visité la iglesia del Señor, la primera vez en mi vida, cuando los hermanos estaban cantando, a mí me tocó el corazón, la alabanza que ellos estaban cantando. Quizás tú es la primera vez que estás entre nosotros, o quizás tú no has entendido, pero cuando nosotros le cantamos a Dios de todo corazón, afecta, como vemos, afecta nuestro ser, porque la alabanza viene de nuestros corazones y afecta nuestro ser. Cuando vemos de la vida de Pablo, cuando ellos estaban pasando
la tribulación por predicar el evangelio, nosotros podemos aprender 3 lecciones de ellos en esta mañana de Hechos capítulo 16, versículos 25 y 34. Allí mismo de Hechos. El primer aprendizaje que podemos ver: la adoración causa poder en la tribulación. ¿Me puede cambiar? La adoración causa poder en la tribulación. Y aquí vamos el ejemplo de Pablo en el versículo 22 al 26. Versículo 22 al 24 nos dice que Pablo, ellos eran golpeados. Ellos fueron azotados por los gobernantes en Jerusalén. Y luego los metieron en la cárcel, amarrados los pies. Dice que los metieron más adentro. Y esas cárceles, amados hermanos, en ese entonces eran difíciles para estar ahí. A Pablo y a Silas la trataron como criminales. Pero ¿cuál fue la reacción de Pablo y Silas? Porque Pablo, que cuando dice en su carta, yo sé en quién he creído. O sea que los apóstoles realmente, hermanos, ellos estaban convencidos la relación que tenían con Dios, estaban convencidos de quién estaban hablando, de quién seguían. Y Pablo sencillamente con Silas, ¿qué dijeron ellos? Mejor vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Vamos a orar al Señor. Porque, ¿qué puedes hacer cuando estás adentro de un lugar como cuando ellos estaban? Para salirse de ahí. Quejarse, echar la culpa a Dios. No, ellos dijeron mejor vamos a orar. En la medianoche. ¿Y cómo fue el resultado de la adoración de ellos? Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Por eso, la primera lección que estamos viendo, en la adoración causa poder en la tribulación. Tribulación puede ser tal vez el pueblo de Dios que cuando enfrenta, lucha contra su salud, tal vez cuando encuentra, lucha en la parte económica o en la parte familiar. Pero muchas las veces, hermanos, todas esas cosas nos alejan de Dios. Muchas las veces, amados hermanos, tomamos malas decisiones cuando nosotros estamos deprimidos, cuando estamos cansados. Pero hay que entender que la tribulación es parte de la vida real. Somos seres humanos. Somos peregrinos de este mundo. Y cuando esta prueba que vemos de Pablo venía de parte de Dios. Cuando es una prueba, es cierto que no se entiende. No se entiende en el momento, pero cuando se entiende ya no será una prueba. Pero sabemos también que toda prueba que viene de parte de Dios es para bien nuestras vidas. ¿Qué camino nosotros tomamos cuando enfrentamos algo que nos sorprende? Cuando nos quedamos sin palabras. Pero apreciables hermanos, Pablo y Silas nos enseña el primer ejemplo. Someterse a Dios, acercarse a Dios. Para nosotros, reitero lo que le había dicho, hoy es día domingo. Aunque tan difícil que es la situación, hora del servicio tenemos que ir a adorar a Dios. A todos los dirigentes, en otras palabras, acercarme y tomar el privilegio para servir a Dios. Y entonces esperar lo que Dios hará. Porque esa es nuestra confianza en el Señor, es el futuro. Si en el momento estoy pasando, estoy sintiendo esto, pero Dios hará el milagro como Dios hizo
en esta cárcel. Pablo no tenía que, porque él es un ciudadano romano. Él tenía toda la autoridad en esa ciudad, porque eran leyes de los romanos. Los romanos no tenían límite para castigar a alguien. Ese era de los romanos. Pablo podía hacer algo, pero él se enfocó en la parte espiritual. Por eso la palabra de Dios dice, busquen en primer lugar el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. La justicia, el reino de Dios, buscar a Dios. Dios quiere de nosotros, amados hermanos, un corazón que le alaba en espíritu y en verdad. La mejor decisión que nosotros tomamos de aquí en adelante. Lo de ayer ya pasó, del año pasado ya pasó, eso ya no existe. La decisión es ahora. Pero creo que la mejor decisión que podemos tomar en esta hora es seguir alabando a Dios, seguir sirviendo a Dios. Dios no pide lo que es la calidad como nosotros le adoramos a Dios, pero quiere lo mejor de nuestros corazones. El siguiente paso que podemos ver. El siguiente paso. Se brincó. Más atrás, disculpe. Oh. El siguiente paso que tengo aquí, la adoración despierta el interés, el evangelio de Jesucristo a otros. El siguiente. ¿Sí? Ahí. La adoración despierta el interés, el evangelio de Jesucristo a otros. En el versículo 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos, dice que los presos los oían. Era algo nuevo que cuando ellos llegaron ahí. ¿Cuántos años habían pasado la gente ahí en esa cárcel? No lo sabemos, pero cuando llegó Pablo y Silas, empezaron a cantar. E hizo el efecto a su alrededor. Y esa parte es muy importante para nosotros, hermanos. Entender que el mejor método para predicar el evangelio es vivir una vida de adoración. Podemos ver el ejemplo en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 47. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Cuando todos lo tengan, digan amén para leer juntamente con ustedes. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La vida de los apóstoles, aquí vemos cuando Pablo y Silas, o sea que la adoración es una relación que tenemos con Dios. Es constante. La adoración es constante. Hoy es un día especial, es verdad, pero no es el único día, amados hermanos. Saliendo de aquí, en espíritu seguiremos alabando a Dios. Entre la semana de igual manera. Dice que los primeros cristianos, amados hermanos, cuando ellos se convirtieron, cuando ellos fueron bautizados, los 3,000 personas, luego empezó el cambio en sus vidas.
Empezaron con un nuevo estilo de vida. ¿Y qué hacía el Señor con el pueblo de Israel? Con la iglesia de Jerusalén. A través de la vida de los primeros creyentes, así el Señor añadía cada persona a la iglesia del ser salvo. Tal vez esa es la parte más que investigamos. He pasado 7 años predicando la palabra de Dios a las naciones aquí en este país y preguntaba, pues ya hizo lo que pudo y ahora qué. Y el Señor me dice en su palabra, bueno, acá hay ejemplos. ¿Cuál es el mejor método entonces para expandir, para predicar el evangelio? Por medio de la adoración. Tal vez nosotros en nuestra familia, tal vez en la comunidad donde estamos, o tal vez entre nosotros, amados hermanos, que cuando uno ya no quiere venir, pero ¿cuál es la perseverancia que pide en ti, que pide el Señor de cada uno de nosotros? Persevera adorando al Señor. Basta que cuando usted sale de su casa, cuando usted recoge su Biblia, ahí estás mostrándole a la gente que hay alguien más poderoso que tú, que merece la honra y la gloria. Cuando nosotros, amados hermanos, practicamos la oración, de igual manera estamos perseverando en la adoración. Entonces la adoración es la que hace más el impacto en el reino espiritual. La adoración lo que nos enseña de la vida de los primeros creyentes, amados hermanos, que ellos dicen que tenían un corazón sencillo para adorar a Dios cada día en el templo. Y ese de corazón. Se unían los unos a los otros de corazón. Entonces no necesitamos, tal vez pensamos, bueno, ¿cómo para expandir el evangelio más para que venga el crecimiento de la iglesia? Tal vez uno diga, bueno, me voy a un instituto primero y luego vengo a predicar. Bueno, cuando vemos la vida de Jonás, yo le digo, tú predica, tú vaya a predicar. Esta parte, lo que vemos, amados hermanos, Dios tenía el propósito. ¿Por qué Pablo llegaron a este punto? Hay veces, tal vez, uno dice, pues, aquel que no es cristiano, pero él es el que me da el cheque con quien trabajo. Y yo soy cristiano, pero mira lo que me pasa, todo me va mal. No. Sino que la diferencia de que nosotros estamos en el Señor, la diferencia es de ser cristiano. De ser cristiano, que Dios está con nosotros en esta vida o fuera de esta vida. No quiere decir de que cuando usted se convierte en cristiano y se empiezan los problemas en tu vida, no. Pues todo es lo contrario. Cuando una persona, amados hermanos, no le pasa nada, no pasa luchas y pruebas, estás mal. Pero cuando tú como cristiano y acontece algo, bueno, vas en el buen camino. Todo lo contrario. Porque dice una parte de Pedro, bueno, si los acontecimientos empiezan en la casa de Dios, ¿y cómo será aquel que todavía no ha creído en el Señor? Entonces Pablo aquí vemos, él siguió de esta manera. ¿Por qué él llegó aquí? Por a causa del evangelio. ¿Y qué empezó a hacer cuando estaba de igual manera? De esa manera, siguió cumpliendo la misión del Señor. La siguiente parte que vemos, la adoración causa conversión en la vida de otros. En el versículo, regresando a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, del versículo 30 al 34. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: Señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Causa conversión en la vida de otros. El carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Todos los primeros creyentes, ellos hicieron la pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Cuando alguien no ha entrado en Cristo, esa es la mejor pregunta que puede ser a Dios. ¿Cómo puedo? ¿Qué debo hacer? Porque cuando nosotros hablamos, pero para bloquear nuestra mente, hace de que el alma no va a entrar en el Señor. Y entonces aquí viene el mensaje de Pablo, le dice en el versículo 31, cree, tiene que tener fe. Fe, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos capítulo 11, ahí tenemos los héroes, que todo lo que hicieron, cómo ellos alcanzaron, conquistaron territorios, pero por la fe, por la fe. Nosotros estamos conquistando el reino de Cristo por la fe. Entonces la fe va a ir más allá. Tienes que tener fe. Nosotros, como para que sigamos sirviendo al Señor en la iglesia, amados hermanos, de igual manera, esa fe que te trajo al Señor es esa misma fe que requiere fortaleza con la oración, con la palabra, para seguir sirviendo al Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Y esa es la parte que nos dice Colosenses. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2. Esa es la fe que tú tienes que experimentar. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Cuando todos lo tengan, díganme para leer juntamente con ustedes. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. ¿En dónde vas a poner tu fe cuando tú vas a entrar en Cristo? Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, de estar en Cristo. Tú puedes estar aquí, pero si no estás en Cristo, si no has entrado en Cristo, es necesario, como dice San Juan capítulo 3. Pero ¿en dónde debe estar tu fe en primer lugar? En el poder de Dios, que levantó su Hijo entre los muertos. Y esa es la fe que nosotros tenemos, por eso estamos aquí adorando al Señor. Esa es la fe que tuvieron los apóstoles, por eso no le importaron lo que vino sobre ellos. Pero si nos preguntamos, ¿dónde se encuentra Pablo ahora? Está en un lugar mejor donde nosotros estamos. Y este camino para allá nos está dirigiendo. Entonces la adoración causa conversión en la vida de otros. Adore a Dios, alabe a Dios, recordando la vida del gran siervo, el siervo Job, todo lo que había pasado, pero su ejemplo que podemos aprender de él en esta mañana, nunca dejó de adorar a Dios. Y con la ayuda de Dios, amados hermanos, nosotros la iglesia seguiremos adorando al Señor, porque nuestra fe está fundada en el poder de Dios, que levantó su Hijo entre los muertos. Amén, hermanos. Ahí tiene que estar tu fe.
Siguiente que vemos, los apóstoles le enseñaron a la palabra. La palabra de Dios, nuestra devocional para nuestras vidas. Todo eso es parte de nuestra adoración. ¿Y cuál fue el resultado de la vida de este carcelero? Que él fue bautizado, la cual ese es el gran mandato que Dios dejó a sus discípulos. Ellos hicieron de su parte. Ahora, es de nuestra parte ahora. Pero al reunir como iglesia, amados hermanos, de igual manera estamos proclamando el evangelio a todos nuestros alrededores aquí. El Señor dice que uno tiene que creer y ser bautizado y ser salvo. Ese es el gran mandamiento que Dios dejó a sus discípulos. Ellos hicieron de su parte. Ahora, para nosotros esta lección lo que nos enseña, amados hermanos, quiere decir que nosotros que hemos entrado al Señor es la vida de Cristo que estamos llevando. Así como estamos reunidos en este lugar y cuando terminamos de aquí, la vida del Señor sigue donde quiera que nosotros estemos. La Biblia dice que nosotros somos luz de este mundo. Somos la sal de este mundo. Sin la iglesia, el mundo no estuviera como está. La iglesia es el que da ingrediente a este mundo. El reino de Dios entonces ha empezado aquí en la tierra. Y falta la recompensa de cada uno de nosotros. Pero esa recompensa determinará de cada uno de nosotros. ¿Quién va a determinar la vida cristiana, la carrera cristiana? Será de cada uno de nosotros. Pero hay momentos, hermano, que llega esa tentación que quiere dejarlo todo o dejar la toalla tirada. Pero cuando llega esa tentación, lo que nos enseña esta parte que hemos visto acerca de los apóstoles, al contrario, acerquémonos más. Sirvémosle a Dios. Si tú nunca has tomado una relación con el Señor, hoy es tiempo de venir. Hay un canto que cantamos que solamente Dios quien puede hacer feliz al hombre. Solamente Dios quien puede hacer feliz al hombre. Las bendiciones que Dios quiere darnos, amados hermanos, porque cuando Pablo vemos, ¿verdad? Aquí vemos la parte de su lucha, pero él también dice en Filipenses, hermanos, no dejen de gozar la vida cristiana. También recordamos la parte buena que tenemos con el Señor. Bendiciones para la iglesia. ¿Qué significa? ¿Cuál es la bendición para la iglesia? Es esa paz que sobrepasa en todo entendimiento. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo doy mi paz en vuestra mente, en vuestros corazones. Yo no doy la paz que el mundo no da. Por eso los apóstoles, hermanos, no importa lo que había pasado, lo que pasó en sus vidas, ellos habían creído a quien estamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Entonces nuestra alabanza, amados hermanos, primordialmente nuestra vida, cualquier cosa que llegue a nuestra vida, adora a Dios. La ciencia ha diagnosticado que cuando nosotros adoramos a Dios, el sistema nervioso se anivela la mente, el alma y el cuerpo. Hay enfermedades que a veces es emocionales, no es enfermedades del cuerpo. La persona puede pasar en diagnósticos y los doctores le pueden decir, tú no tienes nada. Entonces es la parte emocional. Pero ¿cuál es la manera como para solucionar eso? Adorar a Dios. En la vida de cada persona, a veces lo que falta es la parte espiritual. Nosotros estamos aquí, en primer lugar, de exaltar el nombre de Dios y el beneficio para nosotros. Esta es la parte espiritual. Hemos visto 3 pasos. Lo que causa la adoración, causa poder en las tribulaciones. El siguiente, causa conversión en la vida de otros. Es lo que hemos visto. La palabra de Dios, amados hermanos, de esta manera nos ha enseñado en esta mañana. Y este mensaje, pues ese es el mensaje que seguiremos predicando como iglesia. Y en realidad, cuando uno cree de todo corazón, hermanos,
como la siguiente parte que vemos. Dice que este carcelero antes tenía mentalidades de suicidios, pero cuando llegó a Cristo, se convirtió en gozo. Que todo lo malo solamente Dios puede convertirlo en bendiciones. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Quién puede retornar todas maldiciones a lo bueno? Solamente Jesús. Pero tú tienes que tener fe en el poder de Dios. Y aquí está esta pila para que tú puedas morir con Cristo, ser sepultado con Cristo y ser resucitado con Cristo. Y cuando estemos con el Señor, sea como Dios permite. Si Dios permitirá el de mañana o no, pero sabemos que estamos con el Señor. Y si dice que Él hasta aquí, es para estar con Él por toda la eternidad a un lugar mejor donde estemos. Pero mientras que Dios dice que todavía falta que cumplir la misión del Señor, con poder de Dios, cuando habla de Efesios, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios es el que está con nosotros. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a darle tiempo a un hermano que nos canta un himno de invitación. El tiempo será con el hermano. Pónganse de pie, hermanos. Bueno, vamos a cantar este canto, el número 243. Me ayudan a cantar esto. 243.